Hablaremos acerca de los tipos de lecturas. Mi compañera Alma les va a hablar sobre la lectura crítica, mi compañera Carla les va a hablar sobre la lectura analítica y yo, su servidora Lluvia, les voy a hablar sobre un poquito sobre lo que es la lectura panorámica. La lectura panorámica es aquella que hacemos de manera general y de un vistazo, sin detenernos demasiado o profundizar lo que viene siendo en el contenido. Tiene algunos beneficios, los cuales son su rapidez, ya que proporciona una visión total del texto. Su utilidad, pues nos permite establecer si un texto es útil o no para los fines específicos que cada lector tiene. Hay algunas técnicas comúnmente empleadas en este tipo de lecturas. Una de ellas es hojear. Hojear un texto implica revisar las páginas que lo componen, detenernos tal vez en lo que nos llame la atención, pero más que nada es una exploración de las extensiones de la lectura, identificar quién es el autor, cuándo se publicó, si el autor usó bibliografía de preferencias o alguna que otra referencia. Cuando son características que consideres que sea revelamente para identificar la lectura. También una de ellas puede ser hojear, la cual es un texto que se refiere a detenernos un poco más en lo que viene siendo su significativo, saber cómo abordar la lectura, tal como revisar si contiene tablas, imágenes, fórmulas, si está en este idioma o si resalta la información importante de alguna forma. Combinar ambas estrategias no ayuda a tener una mejor fotografía del texto sin invertir tanto tiempo en él. También es un excelente filtro que para decidir si continuamos la lectura de comprensión o no, es decir, a saber qué es. Un texto que nos sirve para nuestros fines de estudio, por ejemplo, que logramos una lectura más efectiva. Y por último, una muy importante en la lectura panorámica es examinar el texto. Define claramente qué información necesitas, para ello debes plantearte la pregunta: ¿para qué necesito leer el texto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nivel de especialización requiere cubrir? Es decir, si es para la escuela o buscar en Wikipedia no es suficiente. Y utiliza las pistas que has escogido, mueve los ojos rápidamente en cada página, buscando tan solo la información que necesites, aunque no es tan necesario llegar a la lectura total del texto. La lectura analítica es un tipo de lectura que busca acercarse a un texto de forma crítica, dando prioridad a los objetivos que pudo haber tenido el autor al expresar la información contenida en dicha obra. A través de esta se da más importancia a las motivaciones que llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro de su obra. También tiene más importancia comprender cómo se estructura el mensaje, que solamente identificar el contenido de dicho mensaje. Su objetivo es determinar de manera rápida qué tipo de material se está leyendo. A pesar de que la lectura analítica busca siempre un acercamiento crítico al texto, no será lo mismo si se trata de un texto de ficción, en el que abundan las alegorías y los simbolismos, que a un texto académico, cuyo lenguaje puede ser más directo y técnico. También el determinar cuáles problemas desea resolver el autor, pues siempre guardan algún objetivo específico al escribir sus obras, y estas metas las expresan a través del discurso que plantean a lo largo del texto. La lectura analítica busca identificar cuáles son los problemas que se plantean los autores. La intención es observar detenidamente el discurso del autor, evitando prestar atención solo a la superficie de la escritura y analizando la esencia del mensaje que dicho autor pretende expresar a través de su libro. Comprender la relación entre un libro y otros similares. Es conveniente concebir las obras escritas como elementos que tienen relación entre sí, especialmente cuando se tratan de textos que tratan de temas similares. Y al buscar entender la relación que existe entre un libro en cuestión y los demás libros relacionados, se trata de contextualizar la información contenida en una obra con relación a otras obras, que pueden ser complementarias o adversas. Las características son: suele necesitar varias lecturas al
Poner en práctica este tipo de lectura suele hacerse un primer acercamiento al texto, con la intención de identificar la información básica rápidamente. También amerita anotaciones y esquemas, ya que estas herramientas le permiten al lector hacer un estudio sistemático y metódico de la obra que se tiene entre manos. También se busca comprender antes de generar opiniones, ya que cuando se pone en práctica una lectura analítica, el lector no debe perseguir la generación de opiniones respecto al libro, sin antes comprenderlo por completo. La lectura crítica es un proceso complejo de lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y realizar juicios sobre la información que subraya en el texto. Es una evaluación del texto en la cual el lector valora el contenido, toma en cuenta el uso del lenguaje, el cual debe ser claro y comprensible, y analiza la relación del texto con otros que tratan el mismo tema. La lectura crítica se puede emplear como una técnica de análisis de contenido que se puede desarrollar haciendo una primera lectura de exploración, una segunda lectura de comprensión y una última lectura para verificar la comprensión del contenido. La lectura crítica es una lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en los que se representa la información. Este tipo de determinamiento a la hora de llevar a cabo una lectura se fundamenta en el hecho de lo que se tiene un interés especial en comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o porque se estudia a nivel profesional. En este sentido, intentar poner en práctica una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo mayor, dado lo que se busca tener una visión propia de los hechos presentados, intentando corroborar a lo que se afirma en otras fuentes. Si dominamos la lectura crítica, podemos tener las siguientes ventajas. Se convertirá en una herramienta estupenda para hacer resúmenes de textos, así como entender la creación de guías o sumarios. Es una buena manera de poder tomar decisiones y establecer unas ideas que tienen unas bases sólidas. Algunas características de la lectura crítica son: interpretar la intención o propósito del autor, verificar la originalidad del contenido, contextualizar la información del texto con área en la relación, data y además los contenidos acerca de este mismo tema. Verificar la variedad de información y las fuentes consultadas. Analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor. Establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del autor. Determinar los aciertos y los desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos, comprensión de la información, la dificultad de la exposición de conceptos, entre otros. Se recurre a los criterios personales que se tiene acerca del contenido leído.